explicando qué es la filogenia. ¿Qué es la filogenia? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que el ser humano terminó siendo primo de los primates? Pues la respuesta se encuentra en el árbol filogenético y para ello es necesario conocer qué es la filogenia. La filogenia es el campo de la biología que estudia la línea evolutiva de las especies y la aparición de estas por otras ya preexistentes. Esta rama también estudia los cambios que sufren las especies a lo largo del tiempo, contempla una escala de millones de años en donde se ven las transformaciones que sufren a lo largo de su evolución. El término filogenia se remota al año de 1866, donde el filósofo y naturalista Ernest Haeckel lo acuña al campo de la morfogenia en su obra General Morphology der Organisms, término que sirvió para describir la historia evolutiva de las especies. Otro autor importante también es Wilhelm, quien es conocido como el padre de la sistemática filogenética. Él propuso una teoría en la que propuso principios en los cuales las relaciones entre las especies deben ser interpretadas estrictamente en forma genealógica, como linajes hermanos. También definió que los grupos deben ser únicamente reunidos por caracteres avanzados compartidos, definidos como sinapomorfías, las cuales son los únicos que proveen evidencia de una ancestría en común. Al igual que la decisión sobre a cuál pertenece una especie debe tomarse con base en la mayor cantidad de evidencia, es decir, con el mayor número de sinapomorfías explicadas como homologías. Estos principios los publicó en su libro titulado Sistemática Filogenética en el año de 1950. Es por medio de la filogenia que se pueden hacer árboles filogenéticos, donde se llega a agrupar a las especies por su evolución y parentesco, y por ello es que somos primos de los primates. Esta rama es importante ya que por las filogenias se pueden evaluar hipótesis evolutivas, aprender sobre caracteres de especies extintas y linajes ancestrales, al igual que clasificar a los organismos. ¿Cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómico-morfológicos en el ser humano? La causante de todos los cambios anatómicos morfológicos en el ser humano fue la bipedestación. Para poder comprender mejor, es necesario saber que la postura erecta generó cambios en la relación del cráneo con la columna vertebral, dando lugar a una orofaringe blanda, alargada y lengua integrada en su pared anterior, lo que facilitó la fonación. La caja torácica disminuyó ligeramente su altura, interiorizó las vértebras y pasó además de una forma campaniforme a otra de tipo tone, lo que dio como resultado una mecánica muscular respiratoria más eficiente para la bipedestación. A esto se le sumó el aumento relativo de las vértebras lumbares, el ensanchamiento de la pelvis para sostener las vísceras abdominales y el útero gestante, también el aumento de los glúteos para estabilizar la pelvis en relación con los fémures en posición vertical, además del cambio de orientación de las rodillas y su mecanismo de fijación, así como la modificación de los huesos y la dinámica de los pies para dar como resultado una marcha bípeda. Los cambios que presentó el Australopithecus afarensis es que este mostraba huesos pélvicos y de las piernas más parecidos a los del hombre actual, además de que ya contaba con la posición del pulgar oponible. Seguido esto se encuentra el Homo habilis, quien poseía un cerebro algo mayor y dientes más pequeños que los del Australopithecus, teniendo así un cerebro un poco menor a la mitad del cerebro humano actual. Después aparece el Homo erectus, el cual poseía un cerebro 3/4 partes del tamaño actual y tenía más desarrollo laringio, pero sin llegar todavía al lenguaje. Mostraba tener una infancia prolongada, lo que se ve reflejado en el desarrollo del cerebro postnatal. La pelvis era más ancha para facilitar el parto debido al aumento del tamaño de la cabeza de los recién nacidos, mas no da inicio a un parto menos doloroso, al contrario, el parto se volvió más tortuoso ya que el canal del parto se volvió oval. Como último en la escala de la evolución tenemos al Homo sapiens, quien aparece en Etiopía hace unos 195.000 años y lo hace con toda la capacidad para desarrollar el lenguaje simbólico articulado. ¿Cómo ha sido la evolución filogenética del sistema nervioso del ser humano? Estudiar la evolución del sistema nervioso de nuestros antepasados es una tarea sumamente compleja, porque es extremadamente difícil encontrar uno en buen estado de conservación. Sin embargo, hemos podido encontrar factores como el tamaño del cráneo y su morfología que delataban regiones con más o menos desarrollo. Debemos entonces ir por pasos. El primer paso sería el de Ardipithecus ramidus. Más parecido a un simio que un humano, poseía un cráneo de aproximadamente 350 centímetros cúbicos. Comparativamente, entre los chimpancés mide entre 275 y 500. A pesar de presentar bipedismo, carecía de la mayoría de habilidades cognitivas superiores. Aún así, eran capaces hasta cierto punto de la socialización, pues vivían en colectividades más parecidas a grupos familiares de los grandes simios actuales. Australopithecus afarensis sería nuestro siguiente caso, con una capacidad craneal relativamente pequeña de alrededor de 400 a 480 centímetros cúbicos. Dentro del cráneo poseía diferentes cavidades aéreas que servían de protección para el encéfalo. Morfológicamente, podría haber existido un lóbulo frontal relativamente pequeño, lo que le permitía pocas capacidades cognitivas superiores, siendo su racionamiento limitado en el mejor de los casos. Lo que sería su lóbulo parietal no era tan grande, por lo cual carecía de un lenguaje oral complejo y su memoria y creatividad tampoco eran destacables, aunque la parte dorsal del cráneo era más amplia y probablemente tenía una capacidad superior para procesar la información visual. El siguiente sería el Homo habilis. Su cráneo mostraba un mayor tamaño y era más redondeado. Su capacidad craneal era de alrededor de 600 a 640 centímetros cúbicos, además de presentar una mejora en cuanto a la irrigación sanguínea en el cerebro. Con un área frontal más desarrollada y un área motora también más grande, era capacidad de una coordinación ojo-mano que le permitía la creación de herramientas rudimentarias. A su vez practicaba la cacería, por lo cual podía concebir estrategias por medio de un lenguaje ligeramente más desarrollado que se valía de gestos y comunicación visual. Esto se delata por el abombamiento presente en las áreas de Broca y de Wernicke, que son las responsables del lenguaje y su comprensión. El siguiente sería el Homo erectus, con un volumen craneal de entre 800
900 y 1000 centímetros cúbicos, esta especie era capaz del dominio y uso del fuego como herramienta, además de las herramientas que creaban y que utilizaban en la caza cooperativa. Probablemente tenía un lóbulo frontal más desarrollado, gracias a un cráneo cuya parte posterior era más alargada y que a su vez permitió el desarrollo de los lóbulos occipital, parietal y temporal. Entonces pasemos al Homo neanderthalensis. Su capacidad craneal podría ser incluso superior a la nuestra, oscilando entre los 1400 y los 1900 centímetros cúbicos. Aún no se tiene muy clara la capacidad de abstracción de la que eran capaces, sin embargo la forma del cráneo provocaba un lóbulo frontal mucho menor al del sapiens, aunque favorecía el crecimiento de las regiones del lóbulo occipital que se dedican al autocontrol corporal y la percepción. Eran capaces de generar un lenguaje que asemejaba al nuestro. Cuidaban de sus enfermos, enterraban a sus muertos y su capacidad de creación de herramientas era por mucho superior a la de otros ancestros suyos, lo que indica un desarrollo en el área del lenguaje, una elevada capacidad de abstracción, empatía y autoconciencia en un grado superior. Entonces estamos nosotros, el Homo sapiens. Aunque curioso que nuestra capacidad craneal es mucho menor a la del neandertal, siendo la nuestra entre 1300 y 1800 centímetros cúbicos, poseemos un amplio desarrollo de la neocorteza, la cual podríamos considerar la parte más compleja y reciente del cerebro, además del enorme tamaño del lóbulo frontal, que es la razón de que tengamos funciones cognitivas superiores como el razonamiento o la abstracción. Somos probablemente la especie con el mayor consumo energético y de nutrientes por parte del cerebro, pues este toma hasta el 20% de nuestro consumo. Por último, este nivel de riego sanguíneo de nuestro cerebro es 6 veces mayor al de nuestros parientes más lejanos. Similitudes y diferencias entre el ser humano y otras especies animales. En el ámbito bioquímico y genético, los humanos compartimos muchas similitudes con otras especies, como la composición del ADN, ARN y proteínas. De hecho, compartimos un 99% de similitud genética con los chimpancés. Sin embargo, pequeñas diferencias en el cerebro, el lenguaje y el bipedismo los diferencian de ellos. En los animales, las similitudes genéticas también están presentes, pero la complejidad de cómo su ADN se traduce en características físicas y comportamentales es menor. Las características anatómico-morfológicas del bipedismo humano, es decir, caminar erguido sobre dos piernas, fue una evolución clave. Esto junto con la mano prensil y el dedo ponible nos permite manipular herramientas con precisión. Además, el cerebro humano tiene una neocorteza muy desarrollada, permitiendo funciones complejas como el lenguaje y la percepción. En cambio, en otras especies el bipedismo es más limitado y sus cerebros, aunque avanzados en algunos casos como los primates, son menos complejos. Esto impacta su capacidad de comunicación y comportamiento, siendo mucho más básico que el de los humanos. En el ámbito embriológico, durante el desarrollo humano, los embriones siguen un patrón que incluyen características como una cola embrionaria que luego se convierte en el coxis, en el lanugo, un vello temporal que desaparece antes del nacimiento. A pesar de que nacemos con un estado más prematuro en comparación con otras especies, este desarrollo más lento permite una mayor dependencia del cuidado parental y un aprendizaje cultural y social más profundo. En los animales, el desarrollo embriológico es más rápido, permitiendo que muchas especies tengan mayor independencia desde su nacimiento. Esto les facilita sobrevivir sin tanta ayuda parental, aunque su desarrollo neuronal es menos complejo. Y finalmente, en el ámbito comportamental, los humanos destacamos por nuestra capacidad de autoconciencia, lenguaje complejo y libertad moral. Podemos reflexionar sobre el sentido de la vida y tenemos una organización social avanzada, empatía y la habilidad de transformar nuestro entorno. Por otro lado, los animales tienen comportamientos más guiados por instintos y estímulos. Nuestra capacidad de crear herramientas, desarrollar lenguaje y modificar el entorno son algunos de los factores que nos diferencian profundamente del resto de las especies. Referencias.